Gente linda, buenas, buenas, ¿cómo están todas y todos por ahí? Bueno, nada, hoy quería hablarles de la queja. Los invito a salir de ese lugar, de esa vibración tan bajita, que lo único que hace es seguir trayéndonos problemas dramáticos a nuestra vida, todo el tiempo, mientras no entiendamos que si no salimos de ese lugar, es como yo siempre digo, esas personas que se quejan de todo el tiempo, no salen es como meterse en un laberinto sin salida prácticamente. Y obviamente atrayendo a nuestra vida todo tipo de situaciones complejas, difíciles, caóticas y bueno, y muchas cosas feas, ¿no? Porque obviamente estamos todo el tiempo en la queja. La queja es una frecuencia muy baja, muy oscura. Simplemente porque no nos podemos hacer responsables de nuestra propia vida. Las personas quejosas generalmente tienden a ser responsable al otro, ¿no? Al otro, al sistema, al país, a la política, a los médicos, a la economía. Generalmente las personas dejan su propia vida en manos de estos sistemas, muchas veces, incluso a veces en personas, ¿no? Entonces, cuando las cosas no salen como uno quiere, obviamente que ahí surge la queja de todo. Pero justamente son personas que no se hacen responsables de su propia vida, son incapaces de hacerse responsables de su propia vida. De tomar control, a eso me refiero, de tomar control sobre su propia vida. Todos tenemos siempre la decisión de elegir, ¿verdad? Si tal persona o tal situación va a influir en mi vida o no, si yo permito la entrada de tal situación o no, ¿verdad? Entonces, generalmente las personas quejosas están todo el tiempo buscando un culpable fuera, o que todo lo ven mal o todo está mal. Y al estar vibrando en esa vibración tan bajita, o sea, es como que no sales de ahí, es un bucle de queja, de todo mal, de la vida, porque generalmente, obviamente son personas que están enojados con la vida, con el mundo. Pero es muy difícil salir de ahí si no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los responsables de eso, de nuestra propia vida, que no podemos dejar nuestra propia vida en manos de ningún sistema, ni de la política, ni de la economía, ni de la salud, ni de nadie. Nosotros mismos vamos a ser los responsables de construir nuestra propia vida. Y me refiero con eso, ¿con qué me refiero a eso? Es que, como les decía, siempre tendemos a pretender que la política me solucione la vida, ¿no? O los médicos me solucionen la vida. O, no sé, bueno, o el tema de, hay diferentes tipos de sistemas, obviamente que a veces le ponemos como esa, me sale la palabra, como la responsabilidad que tienen que hacerse cargo de uno mismo, ¿no? O sea, y en realidad no es así, no funciona así. Uno mismo es el que se tiene que hacer responsable de uno mismo. Entonces, y les pongo un ejemplo de quejas, por ejemplo, les voy a dar así como ejemplos. Yo me acuerdo en mí misma, que me acuerdo porque cosas así, ¿no? Como uno se va generando también las situaciones en base a eso, a la queja, ¿no? Si todo lo vemos mal, si todo está mal y vivimos quejándonos de todo, obviamente, ¿qué es lo que vamos a traer generalmente en nuestra vida? Como yo siempre les digo. Yo me acuerdo que una vez, hace tiempo esto ya, hace bastante, ya como 10 años cuando tuve mi bebota, me acuerdo que yo estaba en el hospital público, no tenía sociedad ni nada, a mí me encantaba, no tenía ningún tipo de problema. Y la que tenía a mi alrededor, mucha gente, me decían, Mica, ¿cómo vas a tener a tu nena ahí? Ese hospital era un hospital público, ¿no? Nunca jamás tuve problemas con eso para nada. Pero me refiero, les cuento esta historia porque para que vean cómo influye, ¿no? Todo esto. Y me acuerdo que la gente, mucha gente me dijo, ¿no? No fueron dos personas, fueron muchas personas que me decían, Mica, ¿cómo vas a tener tu hija ahí en el hospital? Me acuerdo que fue en el hospital Pereira. ¿Cómo vas a tener a tu hija ahí? Que eso es un lugar, es una boca de no sé qué, y que ahí roban a los niños, y que esto, y que... Yo les digo que si yo hubiera dejado llevarme por todo eso, no sé, hubiera entrado en pánico prácticamente con todo lo que me dijo la gente de ese lugar. Yo nunca había tenido, o sea, mi otro hijo lo había tenido en otro lugar, o sea, bastante antes. Claro, yo no conocía el hospital, en realidad. Y yo no les quiero mentir, pero la mayoría de las personas que me decían eso.
Eso ahí tenés que tener mucho cuidado, que nunca vas a dejar sola a tu hija ahí o a tu hijo. No, cosas así horribles, que eso es una boca de no sé qué, que ahí roban los niños y que esto y que lo otro y que pum, que pan. Les digo que es como para uno entrar en pánico. Yo no tenía otra opción en ese momento, o sea, era como que yo realmente no me dejé mucho influenciar, pero mucha gente, obviamente somos influenciados por todo lo que está a nuestro alrededor. Y yo me acuerdo, ¿no? La famosa queja que la salud pública, que es horrible, que no sé qué, que pum, que pa. Jamás pensé así en mi vida, nunca. Pero hay mucha gente que sí. Y mucha gente me decía eso, ¿no? Y yo me acuerdo cuando fui a tener a mi hija ahí a ese lugar. Yo no les puedo, pero no les puedo. Fue algo tan increíble la atención que tuve, tan increíble. Yo no podía creer, es más, nunca había pasado tan feliz. Era todas las personas que entraban bueno, ahí después que había tenido familia, ¿no? Que uno tiene que estar unos días, ahí todo el tema. Era todas las personas, desde la enfermera, desde la que me llevaba la comida, desde que, no sé, todas las personas que entraban a la habitación donde yo estaba, entraban con una sonrisa de oreja a oreja, una cosa, una tensión, un amor, es que yo nunca había visto una cosa igual. Les juro que no había visto una cosa igual. Entonces, a eso voy, ¿no? Como uno, cuando se pone en ese lugar, porque generalmente a estas personas que vibran en la queja, por ejemplo, les toca, pasan la misma situación que yo, van a ir a ese lugar y va a ser todo caótico, porque como son personas que están vibrando en la queja, todo lo van a ver mal, la que le llevó la comida se le quedó la milanesa, van a ver mal, que la que entró la miró con cara rara, todo va a ser un caos. Así es vibrar dentro de la queja. No se trata de la gente, se trata de la vibración, ¿no? Otra cosa que yo también ponía un ejemplo a veces con el tema respecto a la queja, ¿no? Son cosas así como anécdotas que para que uno se cuenta un poco a veces. Una de las cosas también, gente que se queja que los médicos no sirven para nada, que no les importa nada, que esto, que lo otro, que pum, que pam, ¿no? Hay muchísima gente quejándose. Ahora, es como yo les digo siempre, si uno está vibrando desde ese lugar, el día que te toque ir a tu cita de médico, de control, lo que sea, si estás en esa vibración, seguramente cuando llegues a tu cita te va a tocar un médico que capaz que es el mejor del mundo entero, pero justo ese día, como vos estás vibrando en esa vibración de la queja, justo ese día ese médico quizás hace 3 noches que no duerme el pobre hombre por tanto trabajar. Y encima debe estar hasta peleado con su mujer y su familia en la casa y debe estar con un humor de perro, ni se imagina. Y ese día va a ser el que le toca atenderte a ti, porque vos estás vibrando así. Y seguramente el día que vayas a la cita te va a decir, sí, te mando, no sé, te maten a Noemina y en 3 meses venite y hablamos. Porque es lo que las quejas de la gente, ¿no? De la medicina, el político, de esto. Les cuento así porque es como realmente pasa. Entonces, si vibramos en ese estado, seguramente fuera se nos va a representar siempre así. Dejamos todo muy en manos de los demás, pero somos nosotros que tenemos que cambiar. Yo no me canso de decirlo. Somos nosotros que tenemos que cambiar por dentro, nuestra vibración. Salir de ese lugar de la queja, de que todo el mundo hace las cosas mal. Si todo es porque nosotros no somos capaces de hacer las cosas bien, ¿no? Si revertimos la cosa, si vemos que todo el mundo las hace mal afuera, seguramente que nosotros estamos haciendo las cosas mal también. Entonces, como siempre les digo, siempre empecemos el cambio por dentro. Y aparte, esto es muy notorio cuando uno empieza a hacerlo. Cuando uno empieza, porque el primer paso de esto, como yo siempre digo, de la queja y bueno, del juicio, de todas estas cosas que yo siempre estoy hablando, es hacernos el tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia y se hace responsable de que la vida que co-creamos la estamos co-creando nosotros en base a lo que vibramos, a todo eso que contenemos dentro, es lo que estamos generando afuera, en base a nosotros, yo el otro día expliqué en un video, tenemos un campo vibracional por fuera, que no lo podemos ver a simple vista, pero eso prácticamente actúa como un imán. Y si nosotros estamos vibrando en la queja,
en el odio, en el enojo, afuera es lo que vamos a traer siempre. Entonces, desde ese lugar, si hacemos un clic y cambiamos, empezamos a dejar de quejarnos sobre todo, que eso es lo principal, y empezamos a hacernos responsables. Somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Gente, por favor, se entienda esto. Es que aparte es, como yo les digo, yo no gano nada con esto. Es uno mismo cuando puede hacer el cambio, simplemente comienza a ver el cambio afuera inmediatamente. Pero una de las grandes quejas de esto es como algo de colectivo, ¿no? Yo siempre le llamo el tema de la política, ¿no? Es algo que se ve mucho. La gente re enojada con los políticos porque a todos los meten en una misma bolsa, que son todos corruptos, mentirosos. A mí la verdad no es un tema que me importe mucho, tema política, pero también entiendo que es, si vemos en general, en la mayoría de la gente, obviamente estamos en 1000 personas, vamos a poner 1.000.000 de personas, estamos pensando que los políticos son una cagada, que son todos corruptos, que no hacen nada. Entonces, nuestra mente crea, imagínense, 1.000.000 de personas pensando lo mismo. Entonces, ¿a quién vamos a elegir a nuestro país? Que maneje nuestro país. A un político que sea corrupto, que sea mentiroso, que no le importe nada, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, pero somos nosotros mismos que estamos generando eso por nuestra forma y manera de pensar. Imagínense, una persona puede hacer un cambio enorme a su alrededor cuando uno toma conciencia y se hace responsable de su propia vida. Imagínense el colectivo entero, ¿no? Si todos dejamos de ver la política como una cagada, porque muchas veces lo que se ve es algo en común del colectivo, dejamos de ver que los políticos los ponemos todos en una misma bolsa y que son una cagada y todo el tema, y vamos a pensar, si hiciéramos el clic y pensáramos en positivo, seguramente nos toca un buen presidente, generalmente. Puede ser que no pase así. Entonces, o lo mismo con los médicos. Si pensamos que todos los médicos o sea, muchas veces he escuchado eso, que la gente dice los médicos no sirven para nada, no les importa nada, te atienden así nomás. Y es que uno está pensando eso. Entonces, si vas a un médico pensando en eso, lo más probable es que te toque un médico que no tenga ganas de atenderte. Y que no esté ahí en su oficio porque realmente ama su oficio. Quizás es que lo hizo porque no le quedó de otra. ¿Entienden? Entonces, uno siempre va a traer... Yo las veces que he entrado a los lugares, incluso eso les quería contar, creo que me fui después de tema. Las veces que he ido a atenderme así, yo no soy muy del médico, yo siempre es como que me autocuro yo sola, pero en alguna situación que tuve que ir, obviamente, siempre impecable. Yo salgo siempre fascinada de la atención de los médicos. No tengo ningún problema. Es uno cómo vibra, es lo que va a traer afuera. En cualquier ámbito de la vida. En cualquiera. Y si salimos de ahí, yo siempre digo, si vieran realmente lo que sucede por fuera cuando uno está vibrando en esa sintonía de la queja, del enojo y de todo eso, no se imaginan la oscuridad que puede llegar a ver a su alrededor. No tienen ni idea. Son frecuencias muy bajas. Así que nada, simplemente les cuento estas cositas, comparto con ustedes para que pueda, si a una persona sirve esto, o si alguien toma un poquito de conciencia y puede salir de ahí, de ese bucle, de esa frecuencia súper bajita, y empieza a tomar control sobre uno mismo y hacerse responsable, no saben lo lindo y los cambios que uno puede ocasionar en su vida misma, ¿no? Porque desde ahí nosotros siempre vamos a tener la decisión siempre vamos a tener la posibilidad de tomar la decisión de elegir nuestra propia vida, nuestro camino. Somos nosotros que día a día, cada día que nos levantamos, tomamos una decisión. ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Qué camino? Siempre las decisiones es parte de nuestra vida. Entonces, los que siempre estamos eligiendo somos nosotros. Si seguir en la queja, si decir, ok, hoy no quiero más quejarme, quiero ser feliz, quiero hacer un cambio en mi vida, no sé. Dejemos de echarle la culpa al mundo, gente. El cambio va a empezar siempre por uno, no hay otro. Si realmente queremos hacer un cambio, es por ahí. Siempre es por ahí.
si seguimos en ese lugar. Es muy difícil porque aparte es como realmente entrar en un callejón sin salidas. Cuando entramos en esos mundos son bajas frecuencias, muy bajas frecuencias. Y no salimos más de ahí. Es muy difícil salir si uno no hace el esfuerzo de querer cambiar, pero realmente un cambio verdadero, para hacer un cambio verdadero primero hay que tomar la decisión de hacerme responsable de mi vida y no dejar mi vida en manos de nadie, ni de la política, ni de la economía, ni de nadie. Incluso yo a veces este ejemplo lo hago mismo con la medicina, con los médicos, ¿no? Hay casos y casos, obviamente, pero hay casos que de repente yo conozco muchas personas que los médicos le han dicho, mirá, te quedan 6 meses de vida, y gente está viva, vivita y coleando y mejor que nunca. ¿Entienden? Que esa persona simplemente no se dejó llevar por la palabra de su médico y se hizo responsable de su propia vida. Si yo me creé mi enfermedad, yo me voy a sanar, porque tenemos esas posibilidades. Pero hay que tomar la decisión de querer hacer un buen cambio. Les mando un beso, gente linda.